Bienvenidos a su video número 11 del curso básico de fotografía para principiantes de su canal Me Virtualizo. Nos faltaría luego de este video solamente el número 12, que es el balance de blancos y el ajuste de ellos a través del histograma. Ya sabemos que el triángulo de la exposición está compuesto por el tiempo del obturador, la apertura del diafragma y la sensibilidad del sensor. Vamos a trabajar en la sensibilidad del sensor dos puntos básicos que son la luminosidad y el ruido. Ya entonces conocemos que debemos de tener la cámara en el modo manual y que dependiendo de su modelo de cámara tendrá que buscar los botones correspondientes. En este caso, como ejemplo, tenemos una cámara Nikon 7200 en la cual para poder mover este ISO tendríamos que dejar presionado este botón ISO y posterior mover el dial. De esa manera estaríamos modificando esas medidas, la cual nos daría más o menos sensibilidad. De esa forma tendríamos fotografías de acuerdo a lo que necesitemos o para los ajustes correspondientes, si nos queda muy blanca, nos queda muy oscura o si nos genera una degradación en la fotografía. El sensor de la cámara se encuentra luego de quitar el lente. Podemos encontrar en el cuerpo de la cámara un espejo. Posterior al espejo encontramos el obturador y luego del obturador está el sensor. Este sensor es el que vamos a medir entonces la sensibilidad para entender la luminosidad correspondiente. Una vez que aprendamos a dominar esta parte, podemos trabajar técnicas como estas que corresponden a la clave baja, en la cual la parte negra, la parte oscura, va a tener prioridad sobre otros colores, o también modificando y sincronizando la luz, tanto a nivel de externo, a nivel del estudio o a nivel de una naturaleza, de una luz no controlada o de luz controlada, como sería lo de los estudios, y modificando el ISO y también las otras dos medidas correspondientes al triángulo de la exposición, podemos obtener fotografías de acuerdo a lo que nosotros queramos o necesitemos. En ocasiones hemos tenido fotografías que nos representan una parte oscura, o sea, tomamos una foto, vamos a mirar y está completamente oscura la fotografía. Esto es debido a que el ISO está muy bajo y que en el entorno tenemos muy poca, pero muy poca luz. Si tuviéramos algo de luz y subiéramos el ISO, tendríamos una fotografía como esta en la parte derecha. O si tuviéramos luz, pero subiéramos más el ISO, tendríamos otra fotografía como esta con más luminosidad. Aquí hay que entender algo. Podemos observar que hay más luminosidad, pero la fotografía sigue conservando en sí su nitidez, su forma, no se ha degradado, no tiene ningún problema. Si subiéramos un poco más el ISO, pero hay suficiente luz, tendríamos una fotografía como esta, más luminosa, pero la fotografía sigue conservando su nitidez. En ese caso tenemos que entrar a mirar el ruido, que es el número 2, parte 2 de este video, y en el ruido podemos entender lo siguiente. En la parte izquierda tenemos algo de luz y un ISO bajo. En esta fotografía que está en esta parte central tendríamos una suficiente luz y tendríamos un ISO un poco más alto. Y si tuviéramos muy poca luz y tratáramos de compensar con el ISO, subir y subir el ISO, pero teniendo poca luz en el entorno, tendríamos una foto degradada como la que aparece en la parte derecha de la pantalla. Esto porque hay cámaras que soportan un ISO alto como hay cámaras que no lo soportan. ¿Cómo saberlo? Habría que consultar o bien el manual o en la práctica empezar a mover el ISO y observar hasta qué parte, hasta qué medida tiene su tolerancia la cámara para poder trabajar el ISO como tal. Entonces aquí lo que tenemos que entrar a mirar que hay que aprender a compensar muy bien con el triángulo de la exposición. Si tenemos poca luz y tenemos un ISO alto que nos está dando una degradación, grano o ruido en la fotografía, tendríamos que mover entonces el tiempo del obturador, tendríamos que mover también la apertura y tratar entonces de trabajar el ISO. De esa manera, si compensáramos estas tres medidas, pudiéramos tener entonces una fotografía con la nitidez y la luz que nosotros necesitamos. Otra forma de hacerlo puede ser a través de el ajuste de blancos, eso dependiendo de qué luz haya en el entorno. Aquí recuerde que estamos en un nivel 0 y estamos entendiendo es por qué suceden las cosas, mirando la conceptualización correspondiente a la parte del ISO. Entonces una ayuda para el ISO sería
este parte que tiene que ver con el ajuste de blancos, que es un tema del video siguiente. Bien, siguiendo con el ISO, tener el ISO bien ajustado junto con las otras variables, tanto de la apertura como del tiempo de obturador, obtendríamos fotografías tal cual nosotros la necesitemos o queramos que quede como tal a nivel de luz. Bien, entonces recordemos algo para entender un poco esta parte de compensación entre una y la otra variable. Si miramos la parte del tiempo del obturador, el obturador, si lo abrimos, si le damos más tiempo al obturador, nos va a dar más luz. O sea que en ese contexto pudiéramos solucionar si tenemos de pronto problemas a nivel de una foto oscura. Pero también recordemos que más tiempo en el obturador me puede generar inconvenientes también, como aparece en la parte derecha superior, en la cual tenemos un desenfoque dado por el movimiento del vehículo, que en ese caso hay demasiado tiempo, lo cual contribuye a que quede de esa manera. Por eso habría que ajustar también ese tiempo del obturador de tal manera que nos quede como está en la parte inferior de la fotografía, nos quede nítida y no nos quede ese desenfoque. Igual recordemos que también con la apertura, si le doy menos valor al número F, la apertura va a ser mucho más grande. Una vez que la apertura sea más grande, va a entrar más luz. Esto para entrar a mirar el contexto que tenemos para tratar de balancear con el ISO. O también tenemos acá algo, y es que si le doy una apertura grande o pequeña a ese diafragma, también voy a tener efectos tales como los que estamos presentando en esta fotografía. Tenemos un desenfoque en la parte posterior. Bien, esto es parte de pronto de la forma que queremos que nos quede la fotografía para llamar la atención sobre el primer plano. También en la parte inferior vemos cómo hay un enfoque en la parte más cerca a la cámara y un desenfoque al final. También en la parte derecha vemos que hay un enfoque en la parte posterior. Eso nos indica que hay mayor profundidad de campo, pero igual eso también tiene que ver con el manejo de los anillos y con el obturador llevando hasta la mitad para poder también hacer enfoques, tales como lo podemos apreciar en la parte derecha y en la parte superior un desenfoque y en la parte inferior un enfoque. Bien, otra de las variables que encontramos es el ISO, que es el que estamos trabajando, y una vez que nosotros demos más valor ISO o menos valor ISO, podemos entonces tratar de llevar fotografías de acuerdo a lo que necesitamos en este caso, que podemos trabajar la técnica de clave alta o podemos trabajar la técnica de clave baja o podemos revisar cómo llevar a que la luz que tengamos sea suficiente para la fotografía que estamos buscando. Pero recordemos entonces, para ir finalizando, que si nosotros con poca luz y tratamos de compensar con más y más ISO, nos va a generar una fotografía con ruido y no como la quisiéramos en definitiva. Pues bien, para entender esto, tenemos que procurar lo siguiente. Primero, compensar las tres variables del triángulo de la exposición: el tiempo del obturador, la apertura del diafragma y la sensibilidad del sensor. Para lograrlo también podemos hacerlo prendiendo, digamos, otra bombilla, dando más luz en la parte externa donde se encuentra el sujeto o el objeto a fotografiar, o trabajando el ajuste de blancos, que es lo que vamos a revisar en el próximo video, y de esa forma también podemos nosotros entrar a mirar que podemos ubicar la fotografía tal cual la necesitemos, mostrando el arte, mostrando definitivamente la parte hermosa de la fotografía en cuanto al manejo de luces, en cuanto al manejo de la compensación que tiene que ver con el triángulo de la exposición. De esa manera podemos expresar a través de la fotografía lo que nosotros queremos o necesitamos mostrar. Bien, en el próximo video, el video número 12, vamos a mostrarle cuál es el balance y el ajuste de blancos en un contexto práctico, y en la cual dentro de ese ajuste de blancos podemos encontrar por qué las fotografías nos van a quedar un poco rojizas o azuladas, o también empezar a mirar con el ajuste de blancos la parte que tiene que ver con el histograma para poder entender cómo lograr fotografías completamente nítidas.